invitado de hoy, Oscar Chemel, presidente de la encuestadora Interlace y analista político. Chemel tiene una característica como encuestador y como analista de las encuestas, y es que no solamente toca o se refiere a los numeritos, sino que avanza un poco más en el descubrimiento de lo que es la tendencia psicosocial del conglomerado nacional. Bienvenido, Oscar. Gracias, José Vicente. Mira, ¿qué es eso del psicosocial? Sí. Mucha gente me lo ha preguntado. Interlace ha hecho un esfuerzo enorme en no solamente transformar la realidad o analizar la realidad a partir de las estadísticas que genera la investigación de la opinión pública, sino que hemos hecho un esfuerzo enorme en penetrar, diagnosticar, evaluar la dimensión subjetiva, la dimensión simbólica del comportamiento social y político. A través de nuestros estudios cualitativos, estudios etnoantropológicos, etnográficos, hemos logrado profundizar sobre los repertorios emocionales, lingüísticos, simbólicos, sobre las creencias, las opiniones, las sensaciones, las emociones de la sociedad venezolana. ¿A dónde conduce esto, ese análisis, con respecto a la actual situación del venezolano? Estas son herramientas fundamentales, sobre todo si queremos convertir las encuestas no en vehículos para describir, instrumentos para describir la realidad, que así son las encuestas tradicionales, sino que nos permiten elaborar o nos proporcionan información muy valiosa para el diseño de estrategias, sobre todo estrategias en el campo de la comunicación. ¿Cuál es el clima socioemocional actual del país? ¿Cuál es la mayor preocupación en este momento del venezolano? El desabastecimiento. ¿Está por encima de la inseguridad? El desabastecimiento superó a la inseguridad como problema más grave percibido por los venezolanos. Es decir, hoy son los problemas económicos lo que realmente preocupa e importa a la mayoría de los venezolanos. Entonces tenemos desabastecimiento, inseguridad e inflación, como los tres problemas más graves que en este momento son percibidos por los venezolanos. 8 de cada 10 venezolanos hoy le preocupan más la economía que la política. Y los niveles de incertidumbre que observamos en la población tienen que ver con la sensación, percepción de no saber qué va a pasar o de que el futuro puede empeorar. Estos niveles de incertidumbre incluso generan mucho mayor malestar y ansiedad en la población venezolana. Una cosa concreta, ¿de qué manera puede influir ese clima sobre las próximas elecciones parlamentarias? Definitivamente, definitivamente hay una relación directa entre los niveles de desesperanza, malestar, descontento y la intención de voto. Lo que más molesta es la incertidumbre. 7 de cada 10 venezolanos piensa que el país va por mal camino. 7 de cada 10 venezolanos tiene una valoración regular a mala de la gestión presidencial. Es decir, en este momento hay indudables debilidades como consecuencia del descontento por el desabastecimiento y la inflación. Y eso evidentemente va a tener un impacto en las próximas elecciones parlamentarias. Además... Eso tiene que ver con el mensaje, la transmisión del mensaje. Totalmente. Hoy las guerras políticas, las guerras de dominación son guerras psicosociales. Son actividades subversivas encubiertas a través de técnicas avanzadas de lucha psicosocial. Hoy Venezuela, como nunca antes, es objeto de una feroz guerra psicosocial que incluye además la guerra económica. Se trata de producir una acumulación de angustias, de crear un clima de incertidumbre, desasosiego, desprotección, vulnerabilidad, que genere respuestas neuróticas, incluso respuestas electorales neuróticas. En estas condiciones no importan líderes, no importan mensajes, no importa oferta.
Lo que importa es la caotización de la sociedad venezolana, la neurotización de los ciudadanos. ¿Tú crees que los dirigentes políticos de uno y otro bando subestiman ese factor? Absolutamente. La oposición históricamente ha subestimado el papel de la comunicación, de los mensajes, de los códigos, de los repertorios lingüísticos y simbólicos. Por eso, en nuestro análisis, la oposición, más que un líder, a la oposición lo que le hace falta es un mensaje. En el caso del presidente Chávez, entendía perfectamente, estratégicamente el papel del discurso, el papel de los mensajes. Por eso cambió los repertorios lingüísticos y simbólicos de la sociedad venezolana a través de un incesante, perseverante y contundente discurso a lo largo de 15 años. Nosotros hemos dicho muchas veces que el gobierno de Chávez fue el gobierno de las palabras. Hubo muchos momentos en que Chávez estuvo muy bajo en las encuestas. Sí, y se recuperó. Y lo revertía. Bueno, cuando menciona estas debilidades en los niveles de popularidad y respaldo de la gestión del presidente Maduro, no lo digo como un factor negativo. Hay una extraordinaria oportunidad, entre otras cosas porque no hay adversario. El adversario carece de respaldo popular, de oferta que convoque, movilice y entusiasme a la mayoría de los venezolanos. ¿Y en qué medida eso que tú estás diciendo, referido a la oposición, puede perjudicar a la oposición a los fines de los resultados electorales también? Porque el adversario en las próximas elecciones presidenciales, el adversario del gobierno nacional y del chavismo no es la oposición, es el voto castigo, el voto neurótico. Pero este voto no castiga también a la oposición por inepta. Claro, de hecho el segmento que está creciendo significativamente es el segmento de los llamados niní, es decir, de aquellos que no respaldan al gobierno pero tampoco a la oposición. Este fenómeno no se plantea sistemáticamente en los procesos electorales. De alguna manera, pero esta vez tiene unas características especiales. Hay realmente... Es más sólido. Sí, y más militante. Es decir, hay un rechazo, no solo, o un descontento no solo por la situación económica del país, sino también hay un rechazo a la falta de mensaje, de posicionamiento, de respuestas por parte de la oposición. Pero el gran adversario en las próximas elecciones parlamentarias del chavismo va a ser el voto castigo, el voto neurótico, porque se crea un clima de... ¿Y el gran adversario de la oposición cuál va a ser? El principal adversario de la oposición apenas tiene 18% de respaldo. Sus partidos suman apenas 18% de los respaldos. En un momento de polarización seguramente crece este porcentaje, pero realmente... ¿El PSUV qué porcentaje tiene? El PSUV, la última vez que lo medimos en noviembre estaba en 36%, que es una cifra importante, que es una cifra muy importante, porque va más allá, porque el chavismo más allá de la valoración de la gestión. El chavismo es una identidad social, es una cultura política, es una comunidad emocional que fue construida a través de un discurso ideologizante que politizó y le otorgó protagonismo y visibilidad a los sectores populares. Esa es tu percepción del chavismo. El chavismo es hoy la única fuerza social, cultural, simbólica y política que existe en la sociedad venezolana. Por eso, la estrategia de los factores más reaccionarios no es fortalecer a la oposición, es caotizar y neurotizar al país. El gran enemigo del chavismo es la falta de movilización. La falta de movilización. Pero se mueve que puede bastante. ser ocasionada. Uno observa que está en todas partes. Sí, es una por eso te digo, es una importante. fuerza social, es una maquinaria importante, pero más allá de los números de las maquinarias y las movilizaciones, hay que ganar elecciones. ¿Qué le recomendarías tú al presidente Maduro en estas circunstancias para potenciar ese caudal que tiene el chavismo como única opción? Y como fuerza cultural y política. ¿Cómo lograr eso? Que incluso trasciende las propias filas del chavismo. ¿Cómo aprovechar esa circunstancia? ¿Qué consejo le darías al presidente? Hay que reducir el descontento a través de una política económica que restablezca los niveles de abastecimiento normales en alimentos y medicinas. Pero fundamentalmente hay que restablecer la esperanza. No es suficiente llenar los estómagos, hay que llenar los corazones y las mentes.
La guerra psicosocial, el terreno de la guerra psicosocial es la mente y el corazón. Y hay que desmontar los nuevos códigos y repertorios que está creando la guerra psicosocial. Hay que desmontarlos. Hay que renovar el discurso. El chavismo tiene necesariamente que renovar el discurso para enfrentar la guerra psicosocial feroz, nacional e internacional, que se ha desatado sobre Venezuela. No lo está haciendo. Y fundamentalmente no lo está haciendo. La gran debilidad del gobierno, apartando la gestión económica, la gran debilidad es la ausencia de una comunicación estratégica inteligente para enfrentar la guerra psicológica, restablecer los niveles de esperanza y certidumbre en la población venezolana. Eso es fundamental. Y por otro lado, la gran oportunidad de construir un nuevo bloque histórico. En estas épocas de dificultades y en esta nueva etapa de la revolución bolivariana es necesario ampliar los consensos, ampliar las alianzas, sobre todo con aquellos sectores que pueden convertirse en factores aliados de la revolución bolivariana. Y me refiero específicamente a los sectores productivos, a las clases medias populares, a las clases medias profesionales. Eso no significa debilitar las posiciones revolucionarias y bolivarianas. Significa articular a los intereses populares otros intereses de otros sectores sociales y crear un nuevo bloque histórico. Eso es fundamental en este Oscar, momento. vamos a hacer una pausa, ¿no? Y al regreso vamos a hablar un poco de la oposición. Perfecto. ¿Ok? Oscar, ese problema que es la oposición, verdadero dolor de cabeza. Sobre todo para los demócratas, que sabemos que es indispensable que en un país haya oposición. Para mí, para simplificar lo que te voy a plantear, el dilema para la oposición es violencia o paz. Pero yo quiero escuchar tu opinión. Sí, como usted dice, la oposición hoy, gran debilidad, la profunda debilidad de la oposición es hoy una amenaza al sistema democrático, a la posibilidad de alternancia, de convivencia, de cohabitación, porque es una oposición que históricamente ha subestimado los cambios culturales y políticos que ha vivido la sociedad venezolana en los últimos 20 años. Los subestima, los rechaza e incluso los desprecia. Es una oposición que se acostumbró a hacer política en globovisión o a través de las ruedas de prensa. Es una oposición sin presencia en las calles y mucho menos presencia en los movimientos sociales, en los grupos y organizaciones populares. No hay ninguna presencia. Es una oposición sin discurso, sin mensaje y sin oferta. Es una oposición que basa su mensaje en la denuncia, en el rechazo, en la condena. Es una oposición que ha crecido o ha obtenido algunas victorias, no por méritos propios, por estrategias acertadas, sino por las debilidades y desaciertos del adversario. Es una oposición que más que un líder le hace falta urgentemente un mensaje y conectarse con el país. Sobre esa fórmula que ellos plantean, la salida, la transición, ¿qué puede significar eso para el país? Sí. Bueno, eso forma parte, ese mensaje forma parte de la guerra subversiva, de las actividades subversivas encubiertas, llamadas técnicas de lucha psicológica de cuarta generación, que pretende crear matrices. Es una política que no se hace aquí, sino afuera. Es una política que se hace afuera y la oposición la acepta y asume algunos discursos, algunos mensajes, como la idea de la transición, de que el modelo fracasó, de que ya es necesario un cambio. Y no lo plantean electoralmente, lo están planteando fuera de los cauces electorales y constitucionales. Ahí la gran amenaza. Pero forma parte, es parte del gran rompecabezas que se ha armado contra el país a través de una guerra psicosocial muy feroz y poderosa. Fíjate una cosa, Oscar. El miércoles pasado, una marcha en Argentina. Yo la seguí por televisión. Televisiones comprometidas con la oposición, por cierto, todas. Fue una marcha grande, ¿no? Le calculan unas 400.000 personas, que actuó con mucha serenidad, responsabilidad, incluso sin consignas, únicamente el silencio, ¿no? Que impacta mucho el silencio de una multitud. Y
yo pensaba, bueno, nosotros tenemos la experiencia de una gran marcha que fue la del 11 de abril, donde los conductores de la marcha decidieron lanzar la marcha sobre Miraflores. Incluso yo tuve pendiente que ocurriera algo parecido. Cristina, la presidenta, estaba en la Casa Rosada. Sin embargo, no ocurrió nada. Fue un hecho evidentemente democrático. Cívica, sí. ¿No? ¿Por qué la oposición nuestra no se mete por esos canales? Sí. ¿Qué le impide? No, porque no son una alternativa. La oposición puede ser exitosa electoralmente, pero como decía, como consecuencia de los desaciertos y errores de su adversario. Pero hoy la oposición no es una alternativa, no tiene un mensaje que convoque, movilice, entusiasme a los venezolanos. Eso es la gran debilidad de la oposición. Por eso la estrategia es subversiva, es insurreccional. No hay posibilidad de cohabitación, alternancia, porque la oposición no es referencia. No es referencia ni tiene un liderazgo sobre la sociedad. La estrategia de los factores más reaccionarios hoy es insurreccional. ¿Qué ocupa ese espacio de la institucionalidad por el lado de la oposición? Porque los partidos tienen una escasa incidencia. En 18% cuando suman el liderazgo, todos los partidos de la oposición. No hay mensaje. Entonces, ¿qué es la oposición en Venezuela? La oposición es uno de los factores, dentro del enorme rompecabezas que se está montando, es uno de los factores para crear matrices de opinión. Estamos ya en plena transición, es necesario un cambio, el modelo fracasó. En esa estrategia está inscrita algunas actividades de la oposición. Además, es una oposición infiltrada por agentes de inteligencia foráneos. Ya hay suficientes evidencias para hacer esta afirmación. Porque la idea es, insisto, caotizar al país, generar un clima de incertidumbre y neurosis tal que desencadene un estado de conmoción, de caos en la sociedad venezolana. Pero a eso vienen apostando desde hace tiempo. Y esa es la estrategia. Ha fracasado. ¿Pudiera darse en algún momento? Podría tener éxito, sobre todo porque la gran oportunidad o la gran posibilidad de estas estrategias insurreccionales de guerra psicológica no es solo el derrocamiento de un gobierno, la sustitución de un gobierno, es reconfigurar la cultura nacional en situaciones de caos y neurosis. Es más fácil borrar las ideas y colocar nuevas ideas. Cuando hay miedo o viejas ideas o por viejas ideas, pero es la gran oportunidad. No hay posibilidad de derrotar al chavismo como cultura, como visión de país y de sociedad, sino a través de un proceso subversivo que provoque la caotización del país, la neurotización de la sociedad venezolana. Pero la subversión necesita, por ejemplo, de una fuerza armada. Y con la fuerza armada que hay en Venezuela, eso no pasa. Necesita pueblo. Y se ha demostrado a través de distintas convocatorias que cada vez las manifestaciones de la oposición tienen menos pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué instrumento tienen? Pero eso no significa el hecho de que no sea visible, no significa que no haya un proceso de neurotización de la sociedad venezolana. Bueno, eso sí hoy hay importante. Incertidumbre, hay desasosiego, hay vulnerabilidad, hay una percepción pesimista y fatalista del proceso social y económico del país, una percepción fatalista y negativa acerca del futuro económico. Todo eso está allí, está comenzando a hervir. A Venezuela la están cocinando a fuego lento, José Vicente. La están cocinando a fuego lento para provocar un clima de caos y neurosis. Como consecuencia de acumulaciones de angustia. ¿Tú crees que el gobierno y el partido y todas las fuerzas que apoyan el proceso bolivariano no captan esa situación, no se dan cuenta? Yo creo que no. Yo creo que están subestimando la fuerza, la intensidad de la guerra psicosocial, de la guerra de la estrategia de neurotización. Yo creo que no están entendiendo. Que es una fuerza opaca, ¿no? Que casi no se percibe. Que se basa en mensajes, en comunicación, en generar rumores,
y provocar incertidumbre, desasosiego, vulnerabilidad. Yo creo que el gobierno del presidente Maduro no está entendiendo la gravedad de lo que está ocurriendo, no tiene una estrategia para confrontar la guerra psicosocial que se hace también en el terreno de la mente y el corazón. Es una guerra comunicacional. Pero sí está haciendo esfuerzos. Evidentemente. Si se produjese una mejoría de la economía, ¿se revertiría eso? No es suficiente llenar los anaqueles, no es suficiente llenar los estómagos. Hay que trabajar en el terreno que están trabajando hoy las fuerzas más reaccionarias del globo, ¿eh? Para destruir a la revolución bolivariana. Hay que trabajar en la mente y en los sentimientos, porque no es suficiente, porque además de llenar el estómago, hay que llenar la mente. No es suficiente llenar los anaqueles, hay que reconfigurar la cultura nacional, hay que reconfigurar los repertorios de interpretación, los repertorios simbólicos, lingüísticos, porque sobre eso es que trabaja las fuerzas reaccionarias, sobre eso es que trabaja la guerra psicológica. Trabaja sobre los sentimientos, Venezuela, sobre las interpretaciones, sobre las emociones. El caso de Venezuela se ha internacionalizado, ¿verdad? Ya no es un problema solamente de nosotros, problema internacional, porque hay fuerzas que lo han llevado a ese terreno. Y están muy bien articulados. Participan fuerzas internas y fuerzas fuera del país. Y al mismo tiempo es una situación en la cual hay una escalada. Yo creo que ya estamos en una etapa donde se está militarizando la relación con Venezuela, ¿no? Lo que dicen algunos funcionarios del Pentágono, por ejemplo, la declaración del general Stewart, que es un experto en guerra de última generación, ¿no? Sí, de cuarta generación. De cuarta generación. Es muy inquietante, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya el problema, en eso yo coincido plenamente contigo, que el problema no es simplemente llenar los anaqueles, ¿no? Como tampoco el problema es simplemente de construir más viviendas, que es muy importante, ¿no? Ni siquiera de relanzar las misiones. Hay algo más. Mucho ¿no? más, sí. Que tiene que ver con la comunicación. Con la comunicación, con un discurso moral y un discurso épico. En estas circunstancias donde el país está asediado, amenazado, es importante restablecer la esperanza, pero también restablecer las emociones por la lucha a favor de la soberanía y de la independencia, a favor de un modelo de igualdad, de justicia social. Eso hay que devolverle el entusiasmo y la movilización a los venezolanos, la fe en un porvenir mejor. Peligra la estabilidad democrática. Absolutamente, absolutamente. El asedio es muy fuerte, la guerra psicológica es muy fuerte. Nosotros tenemos un registro de todos los eventos que forman parte de esta estrategia y solo en el último mes ha habido más de 25 episodios internacionales muy bien articulados. Las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, las visitas, la gira de la MOD a Europa, la gira de la esposa de Leopoldo, los pronunciamientos de algunas cancillerías, los editoriales de la prensa internacional. Esos son los grandes instrumentos. Los grandes instrumentos de esta batalla no son los fusiles, son los mensajes, los rumores, y el arsenal son los medios de comunicación y las redes sociales. ¿No hay una carga de pesimismo en lo que tú dices? No, más bien es una carga de preocupación y alerta. La revolución bolivariana está asediada. Hace falta restablecer los niveles de esperanza. ¿Esto que tú dices es compatible con el optimismo de una persona? Porque estas dificultades, en mi opinión, son una gran oportunidad. Son una gran oportunidad para construir o más bien robustecer, fortalecer la hegemonía que ha logrado en los últimos 20 años el chavismo. Y de construir, y esto insisto, y hay sectores que me entienden, es necesario construir un nuevo bloque histórico, ampliar los consensos, extender las alianzas, sobre todo con los sectores productivos y las clases medias populares, proporcionándoles un futuro mejor, anunciándoles un futuro mejor, un porvenir mejor. Ahí está la clave. Pero para eso hay que contar con las herramientas de información, contrainformación,
también de cuarta generación, que permitan recuperar los repertorios interpretativos, los repertorios lingüísticos, los modelos de análisis y de evaluación de la realidad que están en la sociedad venezolana. Nos están quitando o le están quitando la revolución bolivariana en los repertorios. No se habla de revolución, ahora se habla de transición. No se habla del modelo exitoso de inclusión social, se habla de cambio de modelo. Están comenzando a cambiar las matrices y los repertorios en la sociedad venezolana a través del miedo, del temor, de la indefensión, de la vulnerabilidad, a través de un discurso fatalista, pesimista, negativo sobre la realidad venezolana. Es una situación grave. Yo creo que no hay conciencia todavía de la gravedad de la situación, por eso el discurso oficial se concentra en un discurso de agitación, que no es el discurso de hoy. Pero es muy importante, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo es un desafío a la inteligencia, a la capacidad de actuar. Y yo creo que hay reservas importantes. Sí. Yo creo que es necesario que el gobierno entienda la gravedad de la situación, que la actividad subversiva que está en marcha no es una actividad a través de fusiles, es una actividad a través de los medios y las redes sociales, de los rumores y los mensajes. Que entienda que eso se puede combatir, que eso se puede enfrentar, que se puede generar, que es posible generar un nuevo entusiasmo, una nueva esperanza en la sociedad venezolana a pesar de las dificultades. Reconocer que lo que más molesta e irrita a la gente no es el desabastecimiento, es la incertidumbre. Y un ser humano que vive en la incertidumbre es un ser humano que se siente indefenso, vulnerable y atemorizado. Y es sobre esos climas donde funcionan estas estrategias de caotización y neurotización de la sociedad venezolana. Es un desafío, pero también es una extraordinaria oportunidad para iniciar una etapa post-hegemónica del chavismo a través de un nuevo bloque histórico. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, José Vicente. Mucha suerte. Suerte.